¿Qué tal, amigo? Bienvenido a un nuevo capítulo de este podcast lógico y crítico. Te recuerdo, mi nombre es Darío Moreno y hoy quiero platicar de dos temas. Por un lado, es una noticia reciente respecto a la forma en la que el fisco mexicano ha obtenido beneficios respecto a las modificaciones que se hicieron en el 2019, que aplicaron en el 2020, junio de 2020 para ser específico, y obviamente qué réditos le ha obtenido al SAT respecto a, obviamente, porcentajes de beneficio de recaudación de impuestos, y adicionalmente qué nuevos impuestos son los que se avecinan a este uso de plataformas digitales, que como todos sabemos es donde hoy se encuentra la oferta y donde se encuentra el consumidor, donde se encuentra el mercado. Platicaremos un poco de este tema y en segundo término vamos a explicar de una manera muy simple lo que algunos autores, dígase particularmente en este muy famoso libro de Padre Rico, Padre Pobre, que creo que la mayoría hemos leído. Algunos lo toman como una Biblia para los negocios, otros no tanto. Me parece un libro un poco ya desactualizado, pero que tiene algunas recomendaciones que obviamente sirven o aplican para la práctica empresarial, que tiene que ver, insisto, con estos beneficios fiscales o diferencia en el trato fiscal que tienen un empresario contra un colaborador. Ok, entremos con el primer punto que decíamos. ¿Qué beneficios ha obtenido el fisco de estas modificaciones que se hicieron en el 2019 y que entraron en vigor a partir de junio de 2020? Primero expliquemos en qué consistieron estos cambios. Anteriormente, antes de junio del 2020, cuando nosotros, voy a poner el ejemplo claro de Mercado Libre o de Amazon, pero particularmente Mercado Libre, en el cual cuando nosotros ofrecíamos nuestros productos a través de esta plataforma, el recurso que se obtenía de la venta caen en una especie de fintech que es propiedad de Mercado Libre, denominada Mercado Pago. Es decir, si yo vendía productos que en su totalidad eran 15,000, 30,000 pesos, ese recurso caía en Mercado Pago y de ahí naturalmente yo comenzaba a bajar un recurso que naturalmente podía utilizar ya sea para reinvertir, para mis gastos personales y en general el uso que le quisieras dar a ese recurso obtenido de la venta de nuestro producto. Por ese motivo, entra en una especie de complejidad que cada vez es menos complejo, cada vez es menos difícil por la tecnología que está aplicando ya el fisco mexicano, pero era difícil detectar los ingresos que estos comerciantes tenían por vender dentro de las plataformas digitales. En todo caso, lo susceptible de poder ser detectado es aquel recurso que ya bajábamos directo a nuestra cuenta bancaria y de la cual naturalmente ya podíamos generar un retiro directamente en ventanilla o por medio del cajero automático, o claro está, comenzar a hacer transferencias bancarias. Sin embargo, lo que comúnmente ocurría es que dichos ingresos no le eran declarados al fisco y por consecuencia, al no ser declarados, no formaban parte de esta base gravable y por tanto no se pagaban los impuestos correspondientes. ¿Qué cambió en junio del 2020? Surgió la obligatoriedad para estas plataformas digitales, Amazon, Spotify, Mercado Libre, Airbnb, de retener al usuario que vendía algo, por ejemplo, a través de Amazon, o que rentaba o daba hospedaje en su casa, departamento, por medio de Airbnb, en Uber, quien obviamente ofrecía este servicio de transporte o de entrega de alimentos. Bueno, a estas personas que obtenían ganancias o que obtienen ganancias a través de estas plataformas, dicha plataforma tiene que hacer una retención que se ha ido modificando del 2020 a 2021, se modificó esta retención en base a la cual generaba ya un ingreso fijo para efecto del impuesto sobre la renta y del impuesto al valor agregado. Es decir, hacia la venta, tengo el recurso, la plataforma me retiene un porcentaje, según el servicio o producto que esté ofreciendo, me retiene un porcentaje y esta plataforma lo que tiene que hacer es entregársela directamente al fisco federal. Ya el contribuyente, es decir, quien ofrece esos servicios a través de la plataforma, una vez que presente sus declaraciones, puede solicitar en su caso una devolución o una compensación en caso de que así aplique. El punto claro es que el fisco, además de que ya tiene un recurso seguro a través de estas retenciones que hacen las plataformas digitales,
asegura o trata de garantizar que todos estos contribuyentes que hacen uso de las plataformas tengan que declarar dichos ingresos, toda vez que ya la plataforma le está informando quiénes son los usuarios o quiénes son los beneficiarios de promover estos productos dentro de su plataforma. Entonces, la obligación ya nació para las plataformas. Me tienes que retener el recurso para efectos del ISR y del impuesto al valor agregado, y adicionalmente me tienes que informar quiénes son estos contribuyentes, estos usuarios que en territorio nacional están comercializando o están generando alguna venta a través de Internet. Estas fueron las modificaciones que se generó, y los resultados me parece que sí han aumentado, se han visto a la luz de la autoridad fiscal mexicana. ¿En qué consisten? En 2019, en 2019 detectaron ingresos por una cantidad aproximada de 1,000 millones de pesos. Para el 2020, que es cuando surgió a medio año, pero cuando surgió estas modificaciones a la ley, aumentó hasta una cantidad cercana a los 6,000 millones de pesos. Eso obviamente que ha tenido un impacto, pero el fisco, particularmente la titular del SAT, Raquel Buenrostro, señaló que no es lo suficiente o no era lo esperado. Es decir, ellos esperan recaudar mucho más de estas plataformas, y naturalmente es comprensible porque, insisto, hoy la tendencia es a que el mercado está dentro de Internet. Si bien es cierto que difícilmente se va a erradicar o va a disminuir, al menos en el corto plazo, todas las personas que tienen su local físico, que quizá cobran en efectivo, que todavía podríamos incluso hablar que ronda dentro de la informalidad. Cuando hablamos ya del uso del Internet para consumir algún producto, para rentar alguna casa o algún departamento, es importante asimilar que cada vez la tendencia es mayor a que sea el medio en el que se haga. Y si tienes controladas a estas plataformas digitales, insisto, para efecto de la retención o para efecto de enterar o entregar la información de quiénes son estos beneficiarios de la comercialización dentro del Internet, me parece que progresivamente, como vaya aumentando este efecto de la adquisición únicamente por Internet, por consecuencia tendrá que aumentar de manera radical el impuesto. Por ello es que el SAT aparentemente no se ve conforme con este aumento en la proporción respecto al ingreso que recaudó por concepto de impuesto sobre la renta y del impuesto al valor agregado, sino que observa naturalmente que más allá de esta retención que generan las plataformas, sigue habiendo algunos contribuyentes que continúan sin declarar esos ingresos y por consecuencia sin pagar impuestos. Adicional a esto, y viendo que no era lo que ellos esperaban, aunque aumentó, y eso ya, digamos, es una palomita a estas modificaciones a la ley, esta figura o este problema que hoy tiene el SAT en México, pues lo está enfrentando prácticamente todas las haciendas públicas, todos los departamentos de fiscalización en el mundo. Es por eso que en una reunión de los secretarios de Hacienda en el mundo, en el G7 particularmente, confirmaron que están a la espera de poder legalizar a nivel global, que significa que en todo el mundo se va a crear un impuesto por la comercialización de productos o de servicios dentro del Internet, es decir, un nuevo impuesto. No estamos hablando de lo que ya existe en México, como lo es el impuesto al valor agregado, sino que estamos hablando de un nuevo impuesto. ¿Qué tasa es la que ellos esperan que se pueda promover? Sería una tasa aproximada del 15%. ¿Qué significa? Y en temas concretos, que por ejemplo en México existen dos opciones. Una es que desaparezca el IVA en los productos que se consumen a través de Internet. Es importante puntualizarlo, no de manera general, sino solamente en Internet, y que se aplique este nuevo impuesto del 15%, que obviamente tendrá que pasar por todo este proceso legislativo para que pueda cobrar eficacia, pero esa es una opción que podría estar ahí tangible. En segundo término, y que creo que es la parte peligrosa, es que no desaparezca el IVA, sino que se siga cobrando este 16% y que adicionalmente
venga este nuevo impuesto con una tasa del 15%, quedando un impuesto a cargo nada más de impuestos al consumo hasta del 31%. Naturalmente que esto, insisto, es una consecuencia a nivel global, no es una cuestión únicamente de México, y apenas se está platicando del tema, posiblemente para que en 2022 ya entrara en vigencia. Aquí la cuestión, insisto, es que al ser impuestos al consumo, eres tú consumidor quien los va a tener que pagar. Es decir, un producto que a lo mejor hoy te vale 1,000 pesos, más el IVA que te da 1,160, pues auméntale todavía ese 15% adicional que vas a tener que pagar al momento de consumir un producto o algún servicio a través de internet. Es obviamente prácticas que se tienen que realizar por el efecto que ha dejado el COVID-19, la pandemia, en las economías globales, y que necesariamente es a través de los impuestos cómo se tiene que estabilizar estas finanzas hasta el punto en que volvamos a una normalidad, entre comillas, desde el punto de vista financiero. Así que si tú eres un adicto a comprar por internet, pues prepárate con estos nuevos impuestos. Hay que estar muy atentos a las modificaciones legislativas que se van dando en este escenario, en estos temas. Y al final del día, pues sí, insisto, si tú eres un adicto y además, inclusive aunque no seas un adicto, insisto, hoy las compras, la tendencia ya se va a que todo lo encuentres en internet. De pronto ocurre que vas a una tienda física y no encuentras el producto que se adapte a tus necesidades o simplemente el que te gusta adquirir, y lo tienes que hacer a través de estas plataformas digitales. Entonces, insisto, estemos atentos, ojalá no sea algo que nos impacte tanto en el consumo, y obviamente que tampoco impacte a estos proveedores de servicio, estos vendedores que utilizan las plataformas para poder comercializar y hacer su negocio. Bien, pasemos al segundo tema que, insisto, retoma un poco lo que comentaba al inicio del podcast. Está relacionado a todos estos libros sobre todo de finanzas personales o de empoderamiento para los emprendedores, respecto a que si hoy te encuentras trabajando, pues te encuentras en un círculo en el que difícilmente vas a poder tener una vida económica decorosa, y solamente hablamos de una vida económica. Pensando sobre todo en los sueldos que actualmente se manejan en México, particularmente en toda América Latina e incluso a nivel global, que ya no son tan, por el efecto, insisto, que de la pandemia, quizá ya no son tan buenos o no hay tanto trabajo como hasta antes de esa antigua normalidad. En ese contexto, te invitan o te hacen digamos, un camino, una guía, para efecto que puedas pasar de ser un trabajador a convertirte en un empresario, inversor. Y bueno, en este podcast no queremos hablar justamente ni de finanzas personales, ni de empoderamiento para el emprendedor. Básicamente, si tú trabajas, colaboras, haz lo que tengas que hacer, hay que obtener el recurso que se necesita para subsistir. Y si en algún momento te quieres aventar hacia ese camino del emprendedurismo, a ser un empresario, pues naturalmente sí tienes que considerar estos efectos fiscales que conlleva obviamente, obtener un recurso a través de la venta de algún producto o de la prestación de un servicio. Y bueno, básicamente, ¿dónde radica la diferencia o por qué es que a un colaborador, a un trabajador, se le considera que es un contribuyente cautivo? Básicamente la diferencia está en esto, de manera muy, muy gráfica. Si nosotros, por ejemplo, tenemos un sueldo mensual o quincenal, vamos a ponerlo mensual, de 10,000 pesos, y considerando una tasa del impuesto sobre la renta del 30%, al final del día en personas físicas no ocurre de esa manera. Es muy variable la tasa del impuesto que vas a manejar, pero aquí la intención es que sea muy gráfico, obviamente para efecto que lo podamos entender de una manera muy sencilla. Decíamos, tienes un ingreso de 10,000 pesos por el concepto de sueldos. Pensando en que tienes que pagar un impuesto sobre la renta del 30%, estamos hablando que en tu cuenta bancaria, únicamente vas a percibir o vas a ver un depósito por 7,000 pesos. ¿Qué pasó con los otros 3,000 pesos? Son ese 30% que mencionábamos del impuesto sobre la renta, que tú no los ves venir, simplemente se te retienen, y por ese efecto el patrón
tu patrón, tendría que entregar o enterar este recurso al SAT, al Fisco Federal, obviamente para el efecto del cumplimiento de las obligaciones tributarias. Es más, si tú nada más tienes ese patrón y no te dedicas a nada más, es justamente el patrón quien tendrá la responsabilidad de informar o de declarar al fisco estas retenciones que se están generando por sueldos y salarios, y tú estás exento de tener que presentar una declaración anual. En ocasiones hay contribuyentes de manera adecuada que deciden presentar ellos su declaración anual. ¿Por qué? Porque en la anual justamente puedes señalar todas estas deducciones personales que puede ser el dentista, el pago de una colegiatura, diferentes percepciones deducciones que se tienen, insisto, de manera personal por el ejercicio o por tu vida diaria y que obviamente la ley los permita. En base a ello, pues podría hacer que se reduzca el impuesto sobre la renta calculado que pagaste durante el año y con ello, como consecuencia, tengas un impuesto sobre la renta que el fisco te tendría que devolver porque pagaste en exceso, pagaste en demasía. Entonces al final el fisco te debe y te devuelve cierta cantidad de recurso que para algo ha de servir. Así es como funciona el tema con los trabajadores. La pregunta sería, ¿yo puedo hacer ya lo que sea con esos 7,000 pesos? Pues hacer sí, aparentemente. Sin embargo, todavía no estás exento de los demás impuestos al consumo. Ejemplo, cuando vas y consumes gasolina, tienes que pagar por la gasolina el IVA y el IEPS, el impuesto especial sobre producción y servicios, que son impuestos. O sea, no es directamente el costo de la gasolina lo que estás pagando, sino es algo adicional. ¿Qué significaría si nada más nos quedamos, por ejemplo, con el IVA de esos 7,000 pesos? Si te lo gastas todo, pensando en que vas a comprar naturalmente alimentos que son productos tasados en el 0%, que eventualmente podrías comprar medicinas que también están al 0%, pensando en que compres productos al 0% en 2,000 pesos, significaría que si los otros 5,000 te lo gastas en productos tasados al 16%, tendrías que considerar este efecto del 16% en el cual tampoco es libre el gasto, sino que se está yendo a otro impuesto, además del 30% que ya habíamos pagado. Ese es básicamente el impacto. Y aquí otro punto importante. Cuando pagamos IVA, cuando pagamos impuestos al consumo, tenemos que considerar que cuando somos los consumidores finales, no tenemos forma de aprovechar o de acreditar ese IVA que estamos erogando. Por ejemplo, si compro un refresco que tiene una tasa del 16% y me tomo el refresco, yo ya no puedo vender ese refresco, obviamente. Y al no poderlo vender, significa que ese IVA que le pagué al de la tienda, al Oxxo, al donde lo haya adquirido, es un recurso que no va a volver. Es decir, ese IVA se vuelve prácticamente para nosotros en parte de ese costo del producto que estamos consumiendo. No tienes forma de aprovecharlo. Insisto, eso cuando estamos en esta figura de trabajador, de sueldos y salarios. Por eso es que al final de los 10,000 pesos que te pagan, pues posiblemente estamos hablando que para ti únicamente están 6,000, 5,500 pesos que lo puedes comprar en lo que tú quieras independientemente del impuesto que esto va a generar. Por otro lado, cuando tú te vuelves empresario, que esa es la parte en la que tú puedes aprovechar las leyes fiscales, es si en el mismo ejemplo tengo una actividad empresarial y en el mes vendo 10,000 pesos. De entrada, una diferencia. Decíamos, el trabajador no va a tener esos 10,000, únicamente va a tener 7,000 pesos en su bolsa. El empresario va a tener 10,000 pesos en su bolsa. Esa es básicamente una primera diferencia. En segundo término, esos 10,000 pesos los puede gastar o reinvertir en su propio negocio. Si él, por ejemplo, ganara 10,000 y reinvirtiera 10,000 y que los pudiera hacer deducible con todos los requisitos que nos marcan respecto a que te den una factura, que la factura cumpla los elementos, que sea preponderante para tu negocio, que realices la transferencia a través de medios bancarios. Si tú ganas 10,000 y gastas 10,000 y son deducciones autorizadas, pagarías 0 pesos de impuesto. Y todavía te digo más.
si estás, por ejemplo, en una actividad empresarial, ganas 10,000 y únicamente te gastas 2,000 pesos, pensaríamos en que tienes una utilidad de 8,000 pesos. Sin embargo, insisto, si te encuentras en un régimen de incorporación fiscal, que es un régimen preferente que tiene la actividad empresarial, que bajo ciertos requisitos tienes muchos beneficios para la generación de tu negocio, no pagarías impuestos sobre la renta porque al menos el primer año tienes una reducción del impuesto en el 100%. Es decir, lo calculas, pero tienes un descuento del 100% y por lo tanto no pagas absolutamente nada de impuesto sobre la renta. Algo similar ocurre con el impuesto al valor agregado. Y en ese contexto significaría que un empresario tiene la ventaja o beneficio de verse favorecido respecto al trato fiscal que va a tener de un trabajador. Mientras el trabajador sí o sí va a pagar todos sus impuestos, el contribuyente, actividad empresarial o régimen de incorporación fiscal o cualquier régimen en el que te puedas encontrar aprovecha todos estos beneficios que las propias leyes fiscales le dan para el funcionamiento de su negocio. Entonces, esa es básicamente, o la más importante de las diferencias. Mientras el trabajador paga sí o sí impuestos, la actividad empresarial, bajo ciertas condiciones, podría estar no pagando absolutamente nada de impuesto. Sin embargo, y si quiero puntualizar, las leyes fiscales, y sobre todo cuando más ganas, quizás si ganas 10,000 pesos no tengas tanto problema, pero si tus ingresos como persona física o incluso como persona moral son arriba del 1,000,000, 2 millones de pesos de manera mensual, significaría que la fiscalización que va a tener contra ti el SAT, la autoridad fiscal, es mucho más severa. Te inician auditorías, te están revisando constantemente, tienes que llevar un control muy fuerte sobre tus finanzas por medio de la contabilidad electrónica, por medio de la presentación de declaraciones, por medio del pago de los impuestos y sobre todo con las sanciones que el incumplimiento de estas obligaciones tiene consigo. Es decir, si no cumples con el fisco, pues obviamente te multan, te sancionan e incluso pueden llegar a cometer algunas infracciones los contribuyentes que tengan como consecuencia que te suspendan sellos digitales, que no puedas facturar, etcétera. Obviamente, entre más grave es el problema, incluso podríamos llegar a cuestiones penales, cuestiones corpóreas en la que incluso podrías terminar en prisión. Hablando obviamente ya de un punto muy extremo. Esa es básicamente la diferencia. Mientras te da algunos beneficios la ley fiscal siendo un empresario, a diferencia del trabajador, normalmente es el empresario el que se encuentra con una serie de regulaciones mucho más complejas por las cuales se tiene que auxiliar o apoyar de expertos en materia, abogados, contadores, fiscalistas, que le permitan optimizar estas leyes a su favor y que naturalmente también le colaboren para poder cumplir con todas las obligaciones que surjan de ser un empresario, dependiendo obviamente del giro al cual te estés dedicando. Entonces, por un lado tiene algunos beneficios, pero por otro lado también tiene muchas obligaciones que tenemos que cuidar y que tenemos que cumplir. Bien, ese es el tema que queríamos platicar el día de hoy. Espero otra vez les haya servido. Estemos muy pendientes, insisto, de estos impuestos a la tecnología, de estos impuestos al uso de plataformas digitales. Y por otro lado, con el segundo tema, si te quieres animar a ser un empresario, si hoy te encuentras trabajando y de pronto ya tienes la idea de dejar de tener un jefe y te quieres dedicar a tu propio negocio, a tu propio giro comercial, sé muy cuidadoso con las leyes fiscales que pueden ser tan bondadosas como tú lo decidas, pero también tan perseguidoras, sobre todo las autoridades fiscales que ejecutan estas leyes, como ellos se lo propongan. Espero que la información te haya servido. Recuerda, mi nombre es Darío Moreno y nos vemos y escuchamos en otro capítulo de Lógico y Crítico. Esto es una producción de Extens Podcast. Si te gustó, por favor califícanos con 5 estrellas y dile a quien más confianza le tengas que se suscriba. Estamos disponibles como Extens Radio en Spotify, Apple Podcasts, iVoox y YouTube, así como en extensradio.com. Comparte.